que el combate al abandono y al maltrato animal no solamente es algo que se tiene que realizar desde el punto de vista de los seres sintientes, sino que es un trazador de violencias, es decir, que nos sirve para identificar que hay violencia en una casa, que puede haber una persona fallecida, postrada, que puede haber organismos delictivos, que puede haber violencia familiar y de género o violencia en un entorno que afecta también a los seres sintientes a través de lo que ocurre con ellos desde sus dueños o desde aquellos, como en este caso, que tienen una actitud criminal frente a ellos. Ese es un ángulo muy importante, creemos, y coincide con lo que a nivel internacional se ha discutido desde los años 70 en los Estados Unidos acerca de la correlación que existe entre el maltrato animal y el maltrato a las personas. Y en el caso latinoamericano, yo diría, pues el vínculo que existe también entre el maltrato a los animales y la violencia dentro del hogar. Y en este caso, pues en el espacio público, en las inmediaciones de un negocio. Esa es una arista muy importante. Y la otra, por supuesto, es lo que tiene que ver con el hecho de que haya sido el responsable de este crimen, pues un integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quiero comentarte que desde que se supo esto en el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, hubo una decisión inmediata de suspensión que posteriormente ha colocado la situación de esta persona, además de estar siendo sujeto a una carpeta de investigación a un proceso, pues lleva a la expectativa de que sea destituido. Además de que existen sanciones específicas que pueden ir desde los 40,000 pesos de multa hasta los 6 años de prisión. Entonces aquí ya hay dos aristas y una tercera es la que tiene que ver precisamente con la importancia de la cultura de cuidado a los animales que ha ido creciendo en nuestro país, junto con la posibilidad de identificar un estilo de vida en el cual se reconoce a la relación que tenemos con los animales como algo esencial de nuestra vida contemporánea en las ciudades y fuera de ellas. En el caso de un servidor, pues nosotros tenemos un aprecio de mi familia por los animales. Yo recuerdo que con mi mamá íbamos ahí a Portales, Narvarte, en la del Valle, y buscábamos perritos que tenían sarna y los íbamos a curar, básicamente comprando manteca en una carnicería y azufre en la palería El Surtidor, que todavía está ahí en Bélgica, y Emiliano Zapata. Ándale. Hacíamos una mezcla y con eso las curábamos. Entonces nosotros formamos parte de esa comunidad nacional que se plantea que la relación con los animalitos de compañía es esencial en nuestra identidad y en nuestro modo de ver el mundo. Doctor Guerrero Chiprés Salvador, bueno, como digo, hay varias aristas al respecto, estás mencionando algunas de ellas. También hay un tema que me parece que es importante discutir. A ver, todos estamos indignados, pues es una situación que irrita, que enoja, que la conducta de este individuo nos causa un sentimiento de mucho enojo. Y bueno, por un lado eso, pero a partir de eso hay quien incluso en espacios muy abiertos y muy públicos están en, yo digo, franca apología del delito cuando están planteando que a este individuo, a Sergio, se le debe aplicar la misma circunstancia y echarlo en un caso con aceite hirviendo a manera de sanción. Y desde luego, bueno, es un exceso plantear las cosas de manera... No es un exceso, es incluso, yo digo, una apología del delito por sí mismo. ¿Qué dices tú cuando en esta discusión social, cuando hay un evento de estas características que nos toca tantas fibras y que en el debate público y lo que se expresa públicamente se exponen asuntos también de esta otra naturaleza? Es una pregunta muy interesante porque nos lleva a la complejidad relacionada con la existencia, por ejemplo, del tema del linchamiento. Exacto. Se ha escrito mucho sobre él y prácticamente hay una referencia básica al tema, advirtiendo que el linchamiento es una manera en que la sociedad manifiesta un enojo en ausencia de decisiones claras de aquellas autoridades que deberían ser responsables de restablecer el orden y de cumplir lo que indica la norma. Entonces, me parece que en esta condición de lo que estamos viviendo hay otros elementos que permiten un poco comprender el contexto de actitudes como esas. Una de ellas es la que tiene que ver con la generalización del anonimato y el predominio, la prevalencia de las redes sociales como un espacio en que se expresa el odio, en el que se expresa una animadversión hacia todo aquello que parezca indebido, pero con una actitud que también es igual o doblemente indebida
como pudiera estar sucediendo con aquellas personas que están sugiriendo que una persona sea arrojada hacia su muerte de la misma manera en que esta persona arrojó hacia la muerte a Scooby. Entonces, me parece que hay algunos excesos que no se corresponden ni siquiera con la lógica de análisis del propio linchamiento. Es decir, aquí la autoridad sí tomó decisión, fue prácticamente detenido en el curso de las siguientes 24 horas. También no hay duda de que será destituido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tampoco hay duda de que será sancionado, y me atrevo a pronosticar que será sancionado con privación de la libertad por al menos un año, yo creo. Entonces, o 6, porque parece que maltrato animal tiene, parece que tiene la sanción mayor de 6 años, ¿no? Así es, pero por una serie de circunstancias yo creo que podría cambiar. Pero básicamente él se va a convertir en una persona privada de la libertad. Así que aquí no hay justificación alguna para desarrollar ese tipo de actitudes y esas afirmaciones. Nosotros en el Consejo Ciudadano planteamos esencialmente el asunto de la cultura cívica, que tiene que ver con reconocer respeto por la autoridad, respeto por la ley, respeto por la manera en que nosotros mantenemos principios de convivencia y valores de coordinación social que nos permiten salir adelante sin reproducir la misma violencia de los agresores en contra de ellos, en lo que sería prácticamente reeditar una sociedad en venganza como aquella que ya fue superada desde hace 2000 años en el derecho romano. Entonces sí es necesario ubicar las cosas en su sitio. Por supuesto que este individuo tiene que tener sanción, por supuesto que va a estar sentenciado a cárcel, ya fue destituido, ya se está en estos momentos la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana procesando su caso, ya perdió su trabajo evidentemente. Entonces sería interesante analizar cuáles son las condiciones en que este individuo en lo personal, en lo psicoemocional, en su entorno está viviendo, y por otro lado también pensar cómo en reclutamiento en general, sea de las empresas o de los gobiernos, nuestros filtros eventualmente no están funcionando, porque hay exámenes de control y confianza, y es evidente que hay personas como esta que, aunque han pasado, dado que ya están o estuvieron en la nómina de la Secretaría, pues o mintieron o de alguna manera algo está mal en la manera en que estamos reclutando a los policías. Pero esto ocurre también en todas las áreas, y esto lo sabemos por empresarios, lo sabemos por servidores públicos. No es fácil asegurarse que los exámenes de admisión para ingresar a cualquier institución, incluso de la sociedad civil, sean exitosos siempre como están siendo aplicados actualmente. Pues sí, porque está este caso que es terrible, y también está el caso terrible de lo que ocurrió con el cateo déjame pasar a otro tema, también hablando de policías, lo que pasó con el cateo de la empresa Wall Street, que estamos también siguiendo de cerca. Ahora vamos a presentar el reportaje de Juan Omar Fierro, pero ahí que me dices de policías y Ministerio Público, también tenemos un problema muy serio, y todo en la misma semana, un golpazo, ¿no? Bueno, ahí primero hay que decir que en el caso del Consejo Ciudadano existe una comisión ciudadana que se encarga de analizar casos de corrupción policial y corrupción del Ministerio Público. Debemos señalar que gracias a la apertura de la doctora Sheinbaum, en esta comisión participa la Dirección de Asuntos Internos y también integrantes de la Fiscalía que analiza delitos de servidores públicos. Así que aquí se pueden procesar casos como este. Hay que señalar también que me parece que en este caso específico de Ansúrez, han ganado una parte de opinión pública aquellos que se dicen robados, porque también me parece que necesitamos investigar la manera en que está circulando dinero y que está siendo distribuido de manera, yo diría que cuando menos controversial, por no decir ilegal o ilegítima. Esto lo hemos visto con el caso de Montaderos y también con la operación de casas de cambio en los últimos 20 años. Recordarás que inclusive relacionado con el funcionamiento de una casa de cambio, se vincularon dos crímenes, dos compañeras periodistas hace ya unos, déjame ver, de 1998-99. Entonces, con las casas de cambio hay que también tener un poquito más de análisis, así que hay que ver tanto el tema de la corrupción policial, de la desaparición de bienes
que debieron ser resguardados, y por otro lado, qué pasa con la operación de esa casa de cambio y otras. Así que ahí yo creo que nos falta mucho que cortar. Sí, hay son que... dos, estoy de acuerdo en que se tiene que investigar qué pasa, pero lo que aquí está destacándose más, y efectivamente en la narración o la cobertura noticiosa, pues está dominando la imagen de los policías y el Ministerio Público haciendo lo que están haciendo, independientemente de que si había o no materia para hacer este cateo por razones de lo que estás diciendo tú. Claro, en principio, por supuesto, la imagen vale más que 1000 palabras. Tendríamos que tener evidencia de lo que es la legitimidad y la legalidad de todas las operaciones y la evidencia de la procedencia legítima de todos los recursos que están siendo o que habrían sido circulados y que estaban ahí a disposición de los empresarios y que después fueron tomados por algunos oficiales. Así que sí necesitamos entender que a veces lo que estamos viendo es mucho más convincente de lo que se implica respecto de la cantidad de recursos que en la economía informal pasan a la formal, transitando por algo que podría ser, y subrayo, podría ser también economía delincuencial. Ahí es muy contundente la imagen. Yo creo que ahí también ellos van a ser sentenciados sin duda alguna ante esa evidencia, pero falta analizar la otra parte y por supuesto que en este caso la manera de hacer trabajo de relaciones públicas y mediático, pues la han ido ganando las personas que están... Oye, es algo más que relaciones públicas, es brutal. Las imágenes son bastante evidentes, independientemente si su gestión con medios o si lo que estás aquí mencionando ha sido eficaz. Independientemente de eso, las imágenes por sí mismas son demoladoras para la policía y el Ministerio Público. No, estamos de acuerdo. Sí, no más allá de si hubo o no gestión o lobby con los medios, no. Sí, claro. O sea, el punto central es que la corrupción policial tiene que erradicarse, de eso no hay ninguna duda. Me parece que hay un esfuerzo muy claro de parte de la Secretaría que encabeza Omar García Harfuch y también de la propia jefa de gobierno, que finalmente es la jefa del Ejecutivo, pero siguen apareciendo estos temas. Recordemos que estamos hablando de 80,000 servidores públicos. Este es un fenómeno que existe visiblemente en los medios desde hace 40 años, de la manera en que a veces... Decían ellos, había una frase de un jefe de la policía, recuerdo, en los años 90, la riqueza está en la calle, y en los operativos en ocasiones, y esto también se lo llegué a escuchar a integrantes del equipo de lo que era la Policía Federal en los años 2000, cuando realizaban algunos operativos, parte de lo que estaban o deberían de estar incautando para resguardar de manera legal, pues se lo quedaban ellos mismos. Así que, sin duda alguna, aquí la ciudadanía no tiene duda. Hay que estar en contra de la corrupción policial. Nosotros en el Consejo Ciudadano les ofrecemos el instrumento que tenemos, que es esta Comisión Ciudadana, que también ve corrupción del Ministerio Público, también corrupción de jueces, y para eso estamos en alianza con el Tribunal Superior de Justicia, con la Fiscalía General de la Ciudad de México y también, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que nosotros compartimos lo que tú implicas en tu afirmación. Hay que combatir la corrupción policial, no hay duda alguna. Pues Salvador Guerrero Chiprés, seguiremos hablando si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Saludos y buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, pues nos hemos dedicado a estos dos temas en este comentario, en esta entrevista con Salvador. El tema de este perrito Scooby, que pues murió de esta manera horrible. Y todo lo que ha desatado, por supuesto, y pues con el conocimiento ahora de que la persona que cometió este acto criminal pues era policía al momento, policía de la Ciudad de México, al momento de cometer esta atrocidad. Y pues eso nos lleva a lo que pasó también con los otros policías de la Ciudad de México, que en este caso están relacionados con